Y ya me acerco para saludar a Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación. Bienvenido, Aníbal. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo te sentís en la gestión? ¿Cuánto llevas ya? 2 meses más o menos. Bien, muy contento, muy contento. Algo que pasó en tu gestión, que hacía tiempo que no lo veía, fueron incautaciones muy importantes de granos que se estaban exportando ilegalmente, ¿no? Era contrabando de granos. Nosotros hicimos de lo que es delito complejo, la división de lo que es drogas peligrosas. Pusimos a uno de los hombres con más prestigio en la Policía Federal, que es el comisario general Giuffra, y pusimos en lo que es la Superintendencia de Investigaciones al comisario general Ñamandú. Este trabajo nos permite recopilar las carpetas que ya estaban trabajándose con ese tema y no terminar hasta el final, hasta que podamos llegar a cada uno de los casos. Cada uno de esos camiones representa dinero de los argentinos que no se ve, que no lo utiliza el pueblo argentino, que los utiliza un vivo, que se cree que esto es lo que tiene que ser. Y bueno, seguiremos entrando todos los días un poquitito más hasta que lleguemos a cada uno de los lugares que son los que están sacando. Eso se veía muy claro con Vicentín, eso, usando sociedades para triangular o sacándolas y haciendo de mercado paraguayo el mercado del mundo para que después utilizarlo y descargar como si fuese una cosecha paraguaya. Ahora, Aníbal, esto es como la droga, que vos sabés que si encontraste 1 kilo, no sé, hoy la diferencia es que vos la droga sabés que es algo malo. Acá no sabés cuál es la droga, claro, o el maíz, no o el trigo, o la soja legal difícil. o la ilegal. No lo podés saber. Pero calculás por cada camión que lleva... Claro. Sabemos las cantidades, sabemos los montos que representan y en el trabajo que venimos desarrollando mucho más profundamente, tratando de encontrar alternativas en los lugares donde se están saliendo, que los tenemos detectados y que vamos a profundizar cada vez más el esfuerzo. O sea que hay una sistematicidad. Claro. Policía Federal y Gendarmería y Prefectura. ¿Cómo viviste está interviniendo la Policía Federal en el caso del asesinato de Lucas González? ¿Y qué hay para aprender también para todas las fuerzas? Es imperioso que nosotros participáramos, y los pedimos nosotros, quisimos participar rápidamente para que esta tuviera un trabajo riguroso y muy profundo para mirarlo. Me parece un espanto lo que sucedió, porque que haya brigadas en la calle de civil, mal vestidos, mal arropados, con un coche trucho, tiene lógica que no son estas 3 personas solamente, sino que ha habido alguien arriba en la cadena ascendente que le ha dado la autorización o por lo menos les ha hecho el guiño para que hicieran lo que se les antojara. Le tiraron 12 tiros a 4 pibes que fueron a comprar un jugo. Es una desproporción, sí. Una desproporción. ¿Y por qué crees que pasa? No lo sí. En este caso, nada que de lo que se pueda pensar e imaginar puede ser cierto, ni parecerse a la verdad. Es una locura de alguien, o estos chicos estaban flasheados y al estar flasheados han creído que los pibes podían tener algún gesto de agresión, porque no han sido agredidos en ningún momento. Tiraron 12 tiros a alguien que nunca jamás le contestó y que eran lo menos peligroso que podía existir en el mundo, porque eran pibitos que venían de jugar al fútbol. Sí. Bueno, hablando de política un poquito, pasaron las elecciones, había una expectativa de la oposición mediática, de que el gobierno iba a quedar destruido después de las elecciones, que le iba a costar mucho remontar, que no iba a poder gobernar. Bueno, se tejieron un montón de fantasías. El gobierno perdió las elecciones, pero quedó muy fortalecido. ¿En qué momento estamos ahora? ¿Qué tan importante es lo que viene ahora con el fondo? Los poderes ejecutivos del mundo están sintiendo el cimbronazo de lo que pasó con la pandemia. Hubo algunos especuladores típicos, cercanos o no cercanos, los que decían que un voto es una vacuna, digamos, ¿no? Y le daban a eso un valor relativo porque pareciera ser que el objetivo entonces era recaudar o juntar o arrimar votos para una determinada posición política. Pero los pueblos que son sabios no creen que eso sea así. Y la mayoría de los ejecutivos que no tuvieron un gesto realmente de cuidado, de seguimiento, de preocupación por su pueblo, los resultados fueron adversos. Este gobierno lo miró eso y no fue a especular un voto, una vacuna.
Y yo creo que esa curva que tenía que producirse, el presidente aprovechó un pedacito de la curva, pero eso no se va a detener. Tenemos en el presupuesto del año pasado, presentado el año pasado para este año, un 5,5 de crecimiento, vamos a estar arriba del 10,5 del crecimiento. A eso hay que agregarle, no perdimos reservas, tenemos el 30% más de las inversiones. Las inversiones son de las reales, no de las inversiones financieras, más el crecimiento en la producción, más el crecimiento en las exportaciones, más el crecimiento en el empleo, lo acabas de decir vos recién. Bueno, estamos en una posición que tiene que ir sin detenerse hacia arriba inexorablemente, porque vamos a generar mucha más producción con la obra pública por un lado y con el mercado doméstico que se tiene que fortalecer y abastecerse con las pymes, que son las que le dan trabajo a nuestros hombres y a nuestras mujeres que lo están necesitando. Así que el camino va a ser muy bueno y estoy convencido que el trabajo de Alberto, que lo ha hecho con sordina, con seriedad, muchas veces criticado, agraviado, va a dar un resultado fenomenal en esta respuesta de los 2 años. Ahora volvemos sobre el tema del fondo y demás, pero antes te quiero preguntar por tu reacción a la decisión del juez Baba de procesar a Mauricio Macri. Has tenido siempre un enfrentamiento muy fuerte. Pero yo no Macri. saco ventaja de eso, no me parece a mí que haya que mirarlo así. Si él es responsable, lo tiene que arpar. Punto. Yo no quiero una venganza, no abono venganzas. Él ha sido una porquería de persona con todos nosotros, nos ha agraviado, nos ha insultado, nos han perseguido. Te despertabas a las 3, a las 4 de la mañana, se abría la puerta del ascensor en tu piso y te pegaba. Te podría decir, utilizar un poquitito de grosería para ser más práctico, pero digo, vos no sabés el susto que te pegabas. Un día se lo contaba a Cristina eso. Pero bueno, ¿cómo? Esas cosas. ¿Eso pasó? Cuando vos estabas en tu casa y te despertás y sentías que el ascensor paraba en tu piso, no tenés idea lo que significa el corazón en la boca, no tenés idea lo que significa. Todo eso que podría motivar a un montón de gente a tener gestos de búsquedas de venganza no me alimentan, no tengo nada que ver con eso. Señor, usted hizo algo malo, lo está jugando un juez de la nación. Si lo hizo y el juez de la nación llega a la conclusión de que usted fue el responsable, páguelo. Te veo, o sea, casi monje zen está convertido. No, porque nunca alimenté la venganza. No tengo nada que ver con la venganza. Ni un poquito de rencor tenés a los que te ensuciaron, te dijeron barbaridades, te hicieron perder una elección con mentiras. ¿Y qué con eso que hacemos? Ya está, es contrafáctico. Vamos a andar llorando sobre la leche derramada. No soy la viuda de ningún cargo. No soy la viuda de ningún cargo. No. Con los periodistas tampoco tenés rencor ni... No, en la medida que he podido, con todos los que no tenía buena onda, he tratado de recuperar y hacer buena onda también con ellos. Y perdonás y avanzás. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a estar peleando con todo el mundo? La vida es otra cosa. Me parece a mí que lo que uno tiene que mirar es que hay un montón de hombres y mujeres de lo que es nuestro propio pueblo que hoy siguen sin comer adecuadamente, sin tener la ropa para sus chicos, sin tener sus chicos en escuelas protegidas, docentes que le faltan el dinero en el bolsillo para resolver su vida porque los pibes tienen la maldita costumbre de querer comer todos los días, los viejos que no tienen las jubilaciones ajustadas como corresponde. Todo eso es lo que nos quita, lo que nos desvela. Eso es lo más importante. Eso es lo que nos desvela. Al otro no, porque entonces... Pero no te detenés a pensar un poquito... No. Pero pará, no sabes de qué te voy a preguntar. Sobre la actitud de espiar ilegalmente. Me parece un espanto. A familiares sobre todo porque son familiares que sabían que la enorme posibilidad era que no los vieran más. Que lo más probable es que ese submarino se hubiese quedado en el lecho del mar. Esto es lo que todo el mundo, que en el fondo bregaba, en el fondo decía, si no aparecen en estos 3, 4, 5, 8 días, ya empezamos a tener poquísimas posibilidades. Y tener un tipo que en vez de venir y por lo menos ponerte la mano en el hombro y apretarte contra el pecho y decir, vení, vamos a hacer la gamba entre todos, a ver cómo la aguantamos, porque nos está pasando a todos, te forrea o está jugando al golf y viene con las pilchas del golf porque le sobró el tiempo, o porque le cantaron lo que tenían que decirte que a vos te gustaba que te lo digan, vamos, eso es un espanto. Con esa misma actitud, Sed, recibiste la noticia de la caída de la causa Otesur y los Sauces contra Cristina, o ahí sí te generó una sensación de Pablo, les he dicho a todos, cada vez que he tenido oportunidad, que todas las causas que tiene Cristina se van a caer. ¿Por qué razón? Porque son todas inventadas. ¿Qué querés encontrar acá? ¿Querés disfrazarme y contarme que vos tenés dinero blanco y lo vas a transformar en dinero negro? ¿Cómo?
No, es una Ni cosa como insólita. abogado ni como contador me la podés explicar. No hay forma que lo puedas resolver. ¿Me querés contar entonces que la preocupación que yo puedo tener en este caso es que cómo juegan las leyes más benignas, que lo dice el artículo 2 del Código Penal? Es más viejo que... Volvamos para atrás, en el 2014, que el fallo Granillo Campo lo deja bien claro y allí votó Maqueda y votó Lorenzetti. En el 2017, causa que menciona este tribunal, dice específicamente por el fallo Muña, con toda claridad, que siempre, adverbio bien clarito y lo grafica y lo resalta, se va a utilizar la ley más benigna, y la realidad es que no hay nada en este tema. Sí. Entonces quieren dibujarlo como que son jueces, que son amigos, que hacen cosas a favores de uno, como que te dan un penal mal cobrado. Todo es mentira, no puede salir por otro lugar, lo dice la propia sentencia, que no sea por el sobreseimiento. Dilatar los tiempos es un dispendio sin sentido, sin ninguna razón de ser. ¿Cómo terminó? Como uno siempre supo que iba a terminar. Sí. Bueno, los que quieran inventar versos, que los inventen. Hay algunas personas con algún nombre que justifican esas estupideces y dan pena realmente, ¿no? Sí, sí, los que hablaron de que habría que investigar estos casos como... con principio de culpabilidad, no de inocencia, una cosa... Bueno, pero tampoco podemos enojarnos de los boludos. Bueno, al fin volvió. Pensé que era el Aníbal Centro del tiempo, pero ahora sí. Los boludos son como las hormigas, están en todos lados. ¿Qué querés que le haga? Totalmente. Bueno, les entrego ya está menos zen por lo menos, así que bienvenido. ¿Cómo está el Aníbal? No, pero lo digo sin joder a nadie, pero digo, vamos, que ustedes se crean que esto fue cierto, entonces son salames de verdad. Porque... Hola Aníbal, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Te quiero preguntar, no en términos personales, quiero profundizar en términos políticos sobre el procesamiento de Mauricio Macri en un par de aspectos. Él y todo el arco político de la oposición hicieron el acto reflejo del espejo, ¿no? Primero reconociendo la persecución y ahora que hicieron ellos de alguna manera, porque ahora dices que ellos son víctimas del lawfare, son víctimas de la persecución. La pregunta que te hago concreta es, Macri, ¿qué le deseas a Macri en términos procesales? ¿Y por qué Macri no es víctima del lawfare? Yo lo que deseo de Macri es que si hizo algo, que lo pague. ¿Cómo? ¿Cómo dice la ley de los argentinos? O sea, le deseas el debido proceso. Y la defensa en juicio. Y la defensa en juicio. Y las garantías constitucionales. Todas, el 100%. Así tiene que ser. Así lo reclamamos para nosotros. ¿Reclamarías la aplicación de la doctrina de Irursun en algún caso? Yo nunca aprecié ese gesto horrible de mala leche que tuvieron inventando esa porquería para meter preso a la gente. Nunca lo imaginé y no lo deseo para este señor, a pesar del daño que él le generó a nuestro país. No lo deseo. No lo necesito, no me interesa eso. No creo en esas cosas. Pero sí creo que si la hiciste, la tenés que pagar. Y me dijiste una segunda pregunta. Sí, ¿por qué no? Digamos, ¿cuáles son los datos que desmontan este planteo? Pero si hay todo un disco duro lleno de información, las pruebas son abrumadoras. Sí, no hay detenciones arbitrarias. No hay ninguna detención arbitraria, no han buscado ninguna actitud de esa característica. No hay creatividad. A él lo procesan y le impiden salir del país estando fuera del país. Sí, el juez Baba los indica como autor, ¿no? ¿Autor qué significa en términos procesales? Que es el que maneja la rienda de la cuestión. Sí, pero además él es ¿a quién le va a llegar la inteligencia si no es a él? Si está pensada para que el presidente... ¿Sabes qué es interesante? Claudio Saboya, en Clarín, dice, pero en el caso de Néstor Kirchner, vos te debes acordar bien, hubo un caso de investigación de espionaje ilegal en la Armada, año 2006, algo así. Y dice, bueno, en ese caso nadie le imputó nada a Néstor Kirchner. Pero no era del momento, era para atrás, en la Armada. ¿No había pasado durante el gobierno de Kirchner? Que yo recuerde, no, me parece que es el caso del almirante Sar, de la composición esa que habían estado en ese momento en Pero aún así, lo que yo pensaba es, vos podés tener a alguien, vos mismo como ministro, puede haber en algún momento algún efectivo bajo tu cargo que haga un espionaje ilegal. Pero bueno, hay que demostrar que vos lo sabías, que te llegó la información. La inteligencia criminal es una facultad propia del ministerio a mi cargo. Sí. Nosotros la utilizamos y mucho, como corresponde. ¿En cabeza de quién? De los profesionales. Yo no soy policía.
Yo no soy policía, yo no juego al policía. Ahora, yo tomo decisiones suprapoliciales, por arriba de los policías tomo decisiones, para dónde se va y qué es lo que hay que hacer. Pero los que ejecutan son los profesionales, para eso son Policía Federal, para eso son prefecturianos, para eso son gendarmes, para eso son de la PCA, que son 4 fuerzas impecables. ¿Pero y qué ellos pasaría? se dedican a lo suyo. ¿Y qué significa? ¿Que no van entonces porque son impecables, no pueden tener ningún tipo de mácula? Sí, si está compuesta por humanos, hombres y mujeres que son humanos con las mismas miserias que cualquiera de los que están en la calle. Puede haberlas. Bueno, hay que estar atentos para pescarlo en el momento oportuno. ¿Y en qué caso vos tendrías responsabilidad si alguno de ellos lo hace? Si yo hubiese dado la orden para hacerlo. O si te hubieses beneficiado de ese... Pero si yo hubiese dado la orden para hacerlo, porque en este caso la inteligencia de la Secretaría, que no es inteligencia criminal, que es la inteligencia que ordena al presidente, ¿a quién va el resultado? Al presidente. ¿Qué más decir? Que el presidente puso un tercero para que lo reciba, sigue siendo el presidente, lo recibe por él en todo caso, pero sigue siendo el presidente el responsable. Nahuel, ¿querés preguntar? ¿Qué tal, Aníbal? No, te quería preguntar un poco cómo estabas viendo el conflicto que estaba pasando en el sur, sobre todo con los pueblos originarios, que uno puede ver que en estos días recrudeció mucho un discurso muy bélico, un discurso muchas veces de odio, cierto discurso, una suerte de racismo criollo, ¿no? Pero no es la visión que yo tengo. No, ya sé, pero digo, de los medios, muchos medios hegemónicos fue creciendo eso. Quería ver un poco cómo estabas viendo ese conflicto con los pueblos originarios, sobre todo también a partir del proceso de concentración de tierras que hubo en el sur y en su momento cuando fue Patricia Bullrich, que lo que hizo durante los 4 años de su gestión fue no resolver ningún conflicto y generar ciertos grados y generó el conflicto con los propios comunidad mapuche, porque su jefe de gabinete, Nocetti, procesado, es el que les dice en algún momento a un grupo de gendarmes que se van a cagar por 10 indios de mierda. Él es el que motivaba a todo el mundo para ir a hacer teóricamente gestos que no tendrían que haber sido nunca Como los en el caso responsables. Maldonado. Nunca. El avanzar, el bueno, tirarles piedras. Nuestra responsabilidad es la misma. Vamos a proteger de la mejor manera. ¿Con qué? Con las fuerzas federales que corresponden. ¿Cuál es la actitud que van a tener? La que se les ordene. Y siempre y nunca va a ser ni reprimir, ni utilizar agua, ni utilizar escopetazos. Nosotros sabemos manejarlo de otra manera. En algún momento tuvimos alguna diferencia con la gobernadora que se saldó rápidamente. Cuando nosotros vimos que hubo desmanes, pusimos 100 efectivos a patrullar la zona y eso lo calmamos. Me junté con la gente de Chile, con el viceministro del Interior, a charlar de todo este tema. Me lo explicó muy claramente como lo tenían ellos, entonces yo le hice mi explicación. Le digo, ustedes están en estado de sitio y con la zona de la Arauca militarizada. Nosotros no estamos en estado de sitio y no vamos a militarizar la zona, pero sí somos muy prudentes y muy seguidores de lo que puede estar sucediendo. A los pocos días, en Pino Achado, pescamos a los 3 chilenos con municiones que, conforme la instrucción que dio la... Pero Aníbal, la visión que tienen ellos es una exageración, es una reacción. Pero yo no opino de un país soberano. No yo hablo de mi país. Y en mi país las cosas se manejan de otra manera. ¿Lo viste diferente de la visión que tenía Por él? eso lo marcamos. Y cuando pescamos a estos 3 chilenos, uno de ellos tiene doble nacionalidad, lo que hicimos fue expulsarlo, lo dice la ley de migraciones, sí decomisar todas las municiones que traían y ponerlo en claro arriba de la mesa, porque tiene que hacer así. Y nosotros no vamos a reprimir, pero pudimos ordenar la situación. No obstante ello, yo volví a hablar con la gobernadora, nos pusimos de acuerdo de hacer un trabajo de lo que dice el artículo 75, inciso 17 de nuestra Constitución, que dice generar una mesa para que se empiece a discutir. Comenzaremos a discutirlo de la mejor manera en corto plazo, así quedamos con la gobernadora, así que yo estoy muy esperanzado de que empiecen a darse las posibilidades estas. Una vez que esté más o menos ordenada esa mesa y haya una propuesta concreta, se hablará con los titulares de las tierras. Si los titulares de las tierras no responden a esto que estamos tratando de llevar adelante, que es la conclusión que la propia Constitución impone, iremos a la justicia para que la justicia dirima. Aníbal, hay discursos insólitamente, para mí insólitos, preocupantes, totalmente fuera de cauce por parte de algunos comunicadores, que a mí me llama la atención. No sé si Cintia lo has escuchado esto, pero también me gustaría tu opinión, pero la idea es que opine el ministro Aníbal Fernández. Yo escuché esto hoy, realmente me sobresaltó. Lo ponemos al aire y bueno, para que opine el ministro. ¿No están hartos de el avance del gobierno contra nuestra libertad y
con que nos hagan vivir cada día peor nuestra vida. Por lo tanto, pensé que lo que necesitamos, y lo vengo hablando con Campolongo y lo debatiremos mucho, estoy convencida de que necesitamos, los argentinos, una rebelión civil en paz. Se tiene que venir un estallido de la rebelión civil en paz. Tenemos que encontrarle la solución a la tiranía en la que estamos viviendo. Pido una desobediencia civil sin violencia, en paz. De verdad que yo me quedo helado al escuchar Sí, pero no tiene ningún sentido porque es hueco todo el planteo. No, yo no encuentro que tenga algo que me tenga que preocupar a mí. Si Viviana o cualquier periodista de este país decide decir por las suyas esto y alguien le da bolilla, entonces que se presente a las elecciones y será presidente, porque hay que escuchar estas cosas para después teóricamente imitarlas, sería peligroso realmente. Bueno, ¿no? pero la promoción de este tipo de cosas... Pero no va a haber es ninguna muy promoción, riesgoso. porque lo que se está diciendo es algo que no tiene ni pie ni cabeza, que se Es un agota en sí disparate. mismo. Bueno, se pero agota en sí mismo. justamente, a mí me parece acá que hay un tema de fondo y que es la falta de reacción del ENACOM, ¿no? De las autoridades de la Pero Ley de tampoco Servicio de puedes andar por la Comunicación vida Audiovisual. todos los días poniendo sanciones y llamando a la atención a Claro, estas pero cosas. estamos hablando Pero de... esto es un delito. Estamos hablando Pero de no sé, pero rebelión. no sé, Bueno, pero- es la misma persona que te tiró un vaso de soda Sí, y vos no- no reaccionaste, ¿no? O sea, no. te quedaste pasible frente No, a porque una... no, porque fue un chiste que salió mal, lo Alcohol, entendí de no esa sé manera, pero quiero decirte, no me da nada, ni me quita nada. Me parece que hay cosa más importante para trabajar que preocuparnos por los dichos de una persona determinada Claro, pero con no la son profesión los de dichos, periodista Aníbal. o no. No son pero- los dichos. Es una comunicadora en un medio de comunicación que invitó a tomar Un golpe de la Estado está bandina, pidiendo. ¿no? Pero también invitó a tomar la bandina antes, ¿no? Sí. Y no hubo sanciones. Acá me parece que nosotros tenemos un déficit, que lo decimos siempre, que es la falta de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la falta de desconcentración de los medios de comunicación y la construcción de sentido que naturalizamos. De verdad lo digo, me parece que Viviana Canosa es X eventualmente en este análisis que vos haces y yo entiendo en cuanto a pensar en un estallido. Ahora, es una comunicadora con una penetración de audiencia que habla de estallido, rebelión y tiranía en una misma oración. No, por lo menos lo que me parece, nosotros como comunicadores, Pero no, tal vez nuestro rol como no ministro, existe tal tiranía y Claro el que estallido no. y la rebelión a la que se convoca desde algo hueco porque no tiene absolutamente nada. Es algo agotado en sí mismo. ¿Cuál es la discusión que yo tengo que tener? Preocuparme por los dichos. Si hay millones que han dicho cosas peores todavía, los agravios al presidente, los agravios a Cristina, Yegua y no sé cuántas cosas, y nos vamos a preocupar por estos dichos, pero son otra de las tantas cosas que se dicen y nada más, se agotan ahí. las extremas derechas crecen en términos mediáticos. No digo más No, nada. una vez en el 2005... Sí. había viajado a Israel invitado por el Estado de Israel y a la vuelta, que veníamos por Roma, con Bielsa íbamos a visitarlo a Juan Pablo II. Y estando en Roma, me llamó Néstor Kirchner y me pidió que fuera a verlo a Umberto Eco, a Bolonia. Y esa charla con Umberto Eco, que jamás olvidaré, escuchar a un tipo tan gigante, que me pidió, me agradeció 10 veces haberlo visitado. Yo decía, este hombre está loco. Lo que significaba para nosotros era una cosa impresionante. Él decía que precisamente cuando se produce el golpe de mano de Khrushchev, él dice, usted preste atención, que ninguno fue a los ¿cómo se dice? A los cuarteles. Fueron los medios de comunicación, y eso se dominaba. En ese momento gobernaba Italia Berlusconi, que él odiaba con toda su alma, y dice, no tiene necesidad ni siquiera de ir a uno de los medios de comunicación para sacárselos, Pues ya porque los es, tiene él, los son tiene propios. todos, ¿Cómo terminó todo eso? Termina de la misma manera, no tiene nada, es hueco, sin ninguna razón de ser. ¿Le gusta decir eso? Que lo diga, siga señora, le gusta. Aprovechelo y ya está. Bueno, está bien. Son actitudes, está muy bien. Aníbal, ¿qué tan importante es lo que viene ahora este mes
donde supuestamente se viene el acuerdo con el fondo, que va a ser luego votado por el Parlamento. ¿Qué prevés vos de la actitud de los opositores? Argentina tiene un ministro de Economía que está haciendo un trabajo, a mi juicio, excepcional. Ese ministro de Economía ha hecho un trabajo como si fuese un enorme combo, en el cual le fue dando plazos, le fue dando tiempos, que son sus propios tiempos, para él ir ejecutándolo de la mejor manera que pueda. Primero, todo el mundo lo agraviaba, lo insultaba, se desapareció con un papelito que dice bajamos 37.700 millones y de los 7 y 8 puntos que tomaban los vivos como Pratgá y todos esos en el mercado internacional, él lo llevó a 3,07. Con lo cual, digo, lo armó, sí. La segunda que fue sentarse con el Club de París, le corrió los vencimientos para el año que viene, con lo cual también eso significa que morigera el déficit financiero. Pero además de esto, todo lo que está preparando por el tema del acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo, que todos lo vamos a querer porque no tenemos solución por otra vía, no puede haber un default, es imperioso que se trabaje en ese sentido, tendrá de la mano de Guzmán sus propias expresiones, que yo no se las escuché pero en forma directa, pero lo veo y entiendo lo que está queriendo decir. Y él lo que está diciendo es, si estamos recuperándonos y ordenando nuestras formas y nuestros modos para que la obra pública o el mercado doméstico empiecen a generar ese trabajo que necesitamos para generar riqueza. A eso voy, porque la pregunta es esa, si se va a poder conseguir no un se acuerdo puede bueno, no se puede acordar si eso nos va a perturbar en el crecimiento. Claro, por supuesto. Entonces, esto lo veo, se ve, es lo que dice Guzmán con sus expresiones. ¿Va a ser así? Es mi forma de entenderlo. Creo yo entenderlo de esa manera y me parece que es estupendo, que no puede haber acuerdo si ese acuerdo se hace a costa de las soluciones que va encontrando como para ir creciendo y generando riqueza que resuelva el problema de los argentinos. ¿Qué espacio hay en el Congreso para que los opositores, por ejemplo, lo voten o no lo voten? Lo van a tener que votar, porque si ellos, decía el expresidente, en su condición de impresentable y hoy procesado, decía, agríese aquí y pagale lo que diga. ¿No decía eso? Sí. Eso hicieron. En 5 minutos. Bueno, entonces si eso es lo que ellos tienen previsto para hacer, es decir, pagar lo que le pidan. Claro, tienen que firmar. Donde venga Guzmán y le diga, mire, yo lo que usted dice que hay que pagar, lo bajé porque conseguí todas estas cosas en este orden. ¿Por qué van a decirle que no? ¿Van a tener que acompañar? Una última pregunta. Hay una interna feroz en Juntos por el Cambio, pero Emiliano Jacobiti le dijo directamente a Elisa Carrió que es una extorsionadora, que extorsiona levantando el dedito de la moral, que siempre dice que sabe cosas, después otorga salvoconductos, viste, es amiga, y lo que está haciendo es extorsionar. Creo que vos habías dicho algo parecido. Pero es una vieja costumbre esa de su propio partido, porque el doctor Alfonsín la ha cuestionado severamente muchas veces, sí, por las mismas razones. Estamos hablando de un señor muy grandote, como para que diga esas cosas. No es un chiquilín, ni es un señor que se perdió un cargo en la Cámara de Diputados. Lo que ella está diciendo es que en sus acuerdos hay ventajas, y esas ventajas, que pueden ser cargos, que pueden ser otro tipo de situaciones, que mejoran la performance de su segmento específicamente adentro de la coalición, bueno, seguirá presionándolos, insultándolos, agraviándolos, empujándolo contra el alambrado para que en algún momento le mejoren su performance. Esto pareciera ser lo que están diciendo. Como no trabaja con nosotros, la verdad me tiene sin cuidado. Aníbal, gracias. Gracias a un gusto, muy amable. Que nos quedó pendiente de Santa Fe, pero bueno, ya hablaremos de eso. Muy amable, muchísimas gracias.